Rivadavia. Saludamos al fiscal Ricardo Sanz porque hubo una carta el día viernes que él firmó junto a otros fiscales por el tema del procurador. Es un tema de fondo, digo, para ampliarlo a la ciudadanía que tal vez no siga los detalles judiciales. El procurador es el jefe de los fiscales en una etapa en donde el fiscal se transforma en un máximo investigador, incluso por encima de la figura del juez, y el cristinismo, en todo caso, la agenda de Cristina Fernández quiere que sea elegido por mayoría simple, algo que ya tiene el gobierno. Pero con él vamos a hablar en instantes, le vamos a preguntar qué es la carta, qué significa y por qué la preocupación de él y el resto de los fiscales en la Argentina. Seguimos en Especial Domingo. Está en línea Ricardo Sáenz, el fiscal que junto con otros firmaron una carta de preocupación por el nombramiento del procurador. Sáenz, muchas gracias. ¿Qué significa esa carta? Buenas tardes, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros, alrededor de 80 fiscales, firmamos una nota dirigida a la Comisión de Justicia del Senado por la preocupación de los cambios de mayoría, como vos decías, del nombramiento del procurador, y los cambios del jury de enjuiciamiento de fiscales, que flexibiliza bastante las condiciones, con lo cual los fiscales quedan en una situación más endeble y por lo tanto pierden independencia y autonomía en las investigaciones si es que están a tiro de unas mayorías más reducidas que ahora para tener un enjuiciamiento. La cosa es así. Hoy se exige que el procurador sea nombrado por designación del presidente con acuerdo de 2/3 del Senado. El proyecto que está manejando y por el cual se firmó el dictamen de comisión y va a pasar al recinto, baja esa mayoría de nombramiento a la mitad más uno, la mayoría absoluta. Ustedes hablan también de los requisitos, ¿no?, que se le pide a esta persona. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Por qué debería haber más? Claro, la cuestión de los 2/3 tiene que ver con que el procurador, que es una figura muy importante en la organización del Estado, porque fija la política criminal, es el jefe de los fiscales nacionales y federales de todo el país, los 2/3 aseguran un consenso de la política, porque es muy difícil que un partido solo reúna 2/3 del Senado. Al bajarlo a la mayoría absoluta, está la posibilidad, como sería en este momento, de que un solo partido, generalmente va a ser el partido gobernante, pueda nombrarlo, como podría nombrarlo ahora el justicialismo, porque la mayoría absoluta del Senado es 37 senadores y el bloque del justicialismo tiene 41. O sea, se pasa por alto ese consenso que es exigible para nombrarlo, y también el consenso del federalismo, porque el Senado está representada a las provincias. Con lo cual tendríamos una figura mucho más fuerte si se respetara la mayoría de 2/3. En ese sentido, Elisa Carrió adhirió la idea de Rafecas, que es la propuesta de Alberto Fernández como procurador para reemplazar a Eduardo Casal, porque dijo que allí se juega la República, que si es por mayoría simple el procurador, algo que el propio Rafecas también rechaza, va a estar a instancia del poder de turno, en este caso de Cristina Fernández. Exactamente. Nosotros lo que vemos es que por un problema coyuntural de que no se consiguen 2/3 para nombrar a un procurador, se va contra las reglas. O sea, vamos a cambiar las reglas para poder nombrarlo. Y otro riesgo que yo veo es que acá puede haber un choque entre el Senado y el presidente. O sea, el presidente ya dejó bien claro, lo dijo de vuelta el jueves: mi candidato es Daniel Rafecas. Sí. Rafecas dice que no quiere que no quiere aceptar si no se respeta la mayoría de los 2/3, Sí. y el Senado sigue su rumbo hacia una ley que es la mayoría absoluta. Claro. Perdón porque quería completar la idea. La Comisión Beraldi dijo que sí, se reunió el viernes allí con Parrilli y esto avanza. La carta de ustedes pretende frenarlo, pero si no lo frena, ¿cómo sigue? Bueno, o sea, el Poder Legislativo es dueño de hacerlo porque está modificando una ley. Con una ley pueden modificar otra ley. O sea, no tiene rango constitucional los 2/3 del procurador. Nosotros lo que queremos es advertir lo inconveniente que sería, y le vuelvo a repetir, y también está, además del tema del procurador, está el tema del enjuiciamiento nuestro de los fiscales, que también nos preocupa mucho. Pero más que advertirlo no podemos hacer, no podemos impedirlo. Claro. Ahora, hay un fragmento interesante, ¿no?, de la carta donde ustedes mencionan que si esto prospera,
se vuelve, hay una involución a antes del 94. ¿Por qué aseguran eso? Para explicarle a la gente. Claro, porque antes de la Constitución, de la reforma constitucional de 1994, el procurador era nombrado por un decreto simple del presidente y juraba ante el Ministerio de Justicia. Hoy, con la reforma de 94, y al crearlo constitucionalmente el órgano, el artículo 120, lo que hace después una ley de 1997 es reglamentar esa cláusula constitucional y allí es donde le pone los requisitos de 2/3. O sea, bajar los 2/3 significa regresar hacia un estadio anterior y la verdad que no es lo conveniente. Un sector de la oposición habla, y se reitera esta idea de plan de impunidad de Cristina Fernández como único objetivo en el gobierno en el que es vicepresidenta. ¿Usted coincide que esto del procurador forma parte de ese master plan, llamémoslo así? En el imaginario lo puede formar parte de ese plan porque es el fiscal ante la Corte Suprema. Creo que la especulación que puede hacer Cristina Fernández y sus abogados, como cualquier otro imputado en una causa federal, es llevar su asunto hasta la Corte Suprema. Entonces allí podría tener eventualmente el voto favorable del procurador o la opinión favorable del procurador. Realmente yo no lo puedo afirmar, todo pareciera indicarlo, pero uno no tiene la certeza de que sea un plan de impunidad. Hay indicios, evidentemente. ¿Hay indicios? Sí, yo creo que sí. ¿Qué indicios podemos mencionar? Bueno, la maniobra, vuelvo a repetirlo, ¿no? La maniobra del enjuiciamiento de los fiscales también es una forma de disciplinarlos. O sea, es un mensaje para decir, bueno, paremos un poco con estas causas, paremos un poco con las investigaciones, con los juicios, pero después el tema de la forma en que el Senado encaró lo de los jueces trasladados de la Cámara Federal, que después tuvo un fallo de la Corte, que es un fallo que pareciera darle la razón a ambas partes. Son todos movimientos que tienden, no sé si a la impunidad, pero tienden a una situación más favorable. Pero nadie parece ponerle freno a Cristina Fernández, incluso con esta idea de crear un organismo anterior a la Corte Suprema como plan B, para no ampliar los miembros de la Corte, que es algo muy discutible. ¿Usted cómo lo ve? Ampliar los miembros es algo muy complicado y de hecho la comisión esta de expertos no se expidió sobre el punto. Ahora, la creación de un tribunal, me parece que es crear más burocracia, juicios que van a durar mucho más tiempo y realmente las causas de corrupción que existen del gobierno de Cristina Fernández o aún anteriores no son las únicas causas. O sea, vamos a demorar las causas de todos los que tengan causas o estén imputados en causas que puedan llegar a ese tribunal. Realmente me parece que no es conveniente. Le agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa en instantes. Seguimos con más Especial Domingo.